para la conversación entretenida de los temas que a ellas más les interesan. Capísima Multimedial presenta Hilando con Hilda. Hilando con Hilda. Con ustedes, Hilda Silva Pereira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos este Hilando con Hilda, pues acá en Radio Capísima, saludando en primer lugar al equipo, ¿cierto? Que nos acompaña siempre, que es Pablo y Gerardo, que siempre están trabajando al 1000%, poniendo todo su profesionalismo para que nosotros podamos salir de la mejor manera, y eso se agradece, porque todo sale bien cuando se tiene un buen equipo. Así que se agradece eso. Saludar también, como siempre lo hacemos, a las mujeres de Chile, del mundo, de nuestra región, que siempre están ahí con el fin, ¿cierto?, de tener una mejor sociedad, una sociedad más igualitaria, una sociedad más equilibrada, una sociedad donde definitivamente podamos también tener derecho, porque yo no creo, cuando hablan de las oportunidades, el derecho de ocupar cargos dentro importantes, porque tenemos la misma capacidad que un varón, y hoy día se ha hecho difícil. Lo mismo ahora que existe este tema, ¿cierto?, de las candidaturas. Lo hemos conversado con otras panelistas, con otros panelistas, que no siempre las mujeres no sean un acompañamiento, un arroz, sino que también las mujeres tengan la misma oportunidad, porque necesitamos una senadora y una diputada urgente acá en Arica, porque las medidas son diferentes, los puntos de vista son diferentes, las miradas son diferentes, y creemos que estamos al debe con algunos temas que nos tocan a nosotros las mujeres, como es el tema de la violencia, que siempre lo hemos dicho, que a ustedes que tienen que denunciar todo tipo de violencia, que la violencia no tenemos que naturalizarla, que la violencia debe ser erradicada, y de esa manera también nosotros terminamos con los femicidios, que es el deseo de cada una de nosotros, decirle que no están solas, pero también hay que atreverse a denunciar. Sabemos que no es fácil, sabemos que más o menos son 7 a 10 años para hacer esto, pero hay muchos que están interesados en ayudarlo en esto. Así que si una vecina, una amiga, un familiar sabe que una mujer está sufriendo violencia, ayúdela, pues, porque no podemos naturalizar. Y lo otro que hemos dicho, y que desde acá, Hilando con Hilda, nos vamos a tener con una bandera de lucha, es la violencia que hoy día están sufriendo muchas mujeres en los respectivos lugares de trabajo, que está totalmente invisibilizado. Cuesta mucho visibilizar la violencia que sufren, a pesar de que está la ley Carín, a pesar de que están las oficinas de equidad y género. Mucha gente nos denuncia por el miedo, y creemos que es importante también trabajar en eso, en el miedo que hay en los lugares de trabajo, que cuesta mucho más a veces sacarlo, porque hay que conservar la pega. Desde acá nosotros la estimulamos a eso, porque la ley de todas maneras cuesta a veces creer en ella, porque existe y no existe, es justa, no es justa, las interpretaciones a veces son tan extrañas, ¿no? Pero le animamos a eso, a denunciar. Eso es lo importante, sola no está, así que así lo vamos a hacer. Y hoy día vamos a conversar con alguien que tuvimos hace mucho tiempo de panelista, Josefina Prado Tejerina. Eso es. Ella es abogada. Ella siempre, fíjese, que nos acompañó por un largo tiempo a Hilando con Hilda. Así que, Josefina, yo te doy la bienvenida nuevamente, y vamos a conversar contigo con todos estos temas que hoy día, cierto, estamos a puerta de las votaciones, pero también tenemos que saber el rol que cumple un diputado, que cumple un senador, y también lo que tenemos que hacer es, porque nos bombardean con información, con mucha información en las redes sociales, los canales de televisión, las radios enteguinas, pero me parece, Josefina, que nos falta bastante información para saber votar, como nosotros hemos dicho, ¿cierto?, informado. Así que bienvenida nuevamente a Hilando con Hilda. Esta es tu casa y también es tu programa. Gracias querida Hilda, un gusto estar de nuevo aquí en este espacio que yo valoro mucho, porque es muy presente, ¿no? El acompañar a las mujeres. Es algo que tú tienes muy presente siempre, entonces yo valoro particularmente este espacio. Y
Y sí, efectivamente yo creo que nos estamos enfrentando. Durante muchos años pensábamos que nos faltaba información y nos costaba un mundo encontrar información en distintas partes. Hoy día la información es lo que sobra. Y en este bombardeo de información también se desarrollan ya hace un largo tiempo ciertas estrategias comunicacionales. Vimos en las noticias que hay toda una investigación por la utilización de bots en las redes sociales, que hago un paréntesis para contarle, si usted lo sabe, yo hace poquito entendí lo que eran los bots, porque de repente uno escucha estas personas, estos comunicadores y en televisión también, que utilizan un montón de términos que la mayoría de ellos están en inglés, vinculados a la tecnología, pero nadie se preocupa de explicarnos a qué se refiere. Los bots, en el fondo, son identidades que parece que fueran personas reales, pero son programas, es tecnología, que esparcen de alguna manera un montón de noticias falsas. Esto va junto con la inteligencia artificial. Exactamente. Son muchas herramientas de inteligencia artificial de alta tecnología que además es predictiva. Entonces utilizan estos algoritmos que en el fondo son fórmulas en que si tú pinchas, y eso a usted le debe pasar, a ti, Hilda, te debe pasar, basta que tú veas, no sé, ande buscando un par de zapatillas para que de ahí en más, cada vez que tú entras a las redes, lo que te salgan son zapatillas, porque en el fondo el sistema está estructurado para mantenerte siempre vinculado a cierto tipo de información. Entonces el problema es que estas fórmulas, que no son casuales, digamos, hay estudios, hay décadas de estudio para eso, nos mantienen en ciertas áreas de información y vinculadas a ciertas fuentes de información que nos privan de conocer otras realidades o de conocer otras miradas respecto de lo que pasa. Entonces, este bombardeo de información implica, y creo que en todo este proceso eleccionario y en general en la toma de decisiones, es súper importante que podamos distinguir la fuente de la información. Porque pasa mucho que lo viste en el matinal, lo viste en las redes sociales, lo viste en TikTok, en Instagram, en lo que sea, y parece que eso fuera la verdad, parece que casi que fuera palabra divina. Y resulta que esta es la época, es el siglo tal vez, en que el micrófono está completamente abierto. Antes, para hacer lo que nosotras estábamos haciendo, que es una oportunidad para todos nosotros y todas nosotras, pero antes, para dar una noticia, por ejemplo, tú tenías que tener un respaldo, tú tenías que tener evidencia, tú tenías que tener cierta formación para hacer lo que estabas haciendo. Hoy día cualquier persona, desde su casa, desde el lugar que quiera, puede hacer uso de la voz y entregar información como si fueran verdades, sin tener ningún medio de verificación. Entonces, estamos bombardeados de información, no necesariamente es real. En muchas oportunidades son fórmulas, son programas que están siendo manejados por intereses económicos, por intereses políticos, y nos estamos informando así para tomar decisiones que son gravitantes, y particularmente en estas elecciones presidenciales nos vamos a ver un escenario que no nos habíamos visto hace muchos años. ¿Por qué? Principalmente porque son dos proyectos de país, y digo dos porque a pesar de haber una variedad de candidaturas, son dos posiciones finalmente. Está bastante claro, ¿cierto? Sí, que son, yo diría que no son polos opuestos, yo diría que no son extremos, salvo cuando hablamos de la extrema derecha que está representada, pero son dos proyectos, son dos paradigmas de país muy distintos. Y ya sea la derecha, que está representada principalmente, aunque uno no crea, por Kast, por Kaiser, por Matei, pero también por Parisi, que a pesar de que él dice que, por ejemplo, de esta cosa, ¿no?, que yo me refiero a que de repente nos dicen cosas, pero nos queda haciendo un poquito ruido. Él dice, yo no soy político. Sin embargo, ninguna persona que pretenda un proyecto país
puede decirse no político, porque la política es la administración del poder. Por lo tanto, el solo hecho de ser candidato ya te transforma en un personaje político. Entonces, es que tal vez, es que eso pasa, Josefina, que muchas veces, y lo hemos discutido con diferentes panelistas, con diferentes invitados, que ahí está el problema, que lo que es político y que lo que es pertenecer a un partido político. Y es ahí parece que donde tienden a confundir a las personas, porque Exacto. en realidad lo que estamos haciendo tú y yo ahora es política. Sí, claro. Sin hablar de un partido. Exacto. Sí, eso es muy cierto lo que tú dices, Hilda. Y fíjese que yo he visto varios candidatos que dicen independiente con apoyo de. Seamos realistas. No basta con que alguien de nosotros sienta que tiene las capacidades y las competencias, y vamos a hablar de eso, para ser senador o diputado o presidente. No basta con eso. Para hacer campaña usted tiene que tener plata, y mucha plata. Hay ciertas excepciones, hay personajes que se hicieron campaña con su propio dinero, con apoyo de ciertos empresarios, se representaron a sí mismos y hoy día es diputado. Claro, porque tienen los recursos para hacerlo. Pero una dirigente social, por ejemplo, o una persona que se ha preparado para, no tiene los recursos si no tiene empresario de respaldo o si no tiene un gran partido político de respaldo. No hay opción. Por lo tanto, todas las personas que hoy día están en la candidatura tienen el apoyo o de un partido o de intereses privados. ¿Cuál es la diferencia ahí? Y fíjate, yo, siendo una mujer que no milita en partido político, puedo decirte que a mí me causan mayor sospecha y creo que son mucho más riesgosas las candidaturas que se representan a sí mismas. Porque si una persona dice cuál es su partido político, tú puedes revisar los lineamientos de ese partido político. Correcto. Y saber si adhieres o no a esa idea. Pero cuando son estas figuras como independientes con apoyo de, es complicado porque no sabemos con quién estamos hablando. Y de repente hay personas que se representan a sí mismas, ni siquiera tienen un programa. ¿Cuántas personas leen? ¿Usted ha leído alguna vez el programa de un candidato? No, generalmente nos basta con los comentarios y con lo que escuchamos en el matinal y en estas redes sociales que son tan engañosas también. Lo importante ahí, Josefina, es dos cosas. Yo creo que cuando alguien se presenta como independiente y representa a un partido, igual hay compromisos. Exacto. Entonces la independencia no es tan independiente porque tú tienes compromiso. Es decir, igual, por decirlo como lo decimos así, bien chileno, se deben favores. ¿Quién te pagó la campaña? Claro, entonces resulta, porque claro, si fuera independiente sin nada, tal como tú dijiste, tendría que tener un apoyo muy fuerte de empresarios y muchas lucas para ir como independiente solo. Y nosotros sabemos que las candidaturas independientes acá no han resultado. No resultan. Y lo segundo que te iba a decir con respecto a lo que tú mencionabas, ¿cierto? Esta información. Lo importante que nosotros tenemos que recomendarle a la gente, sí, es que bajen los programas, porque los programas ahora están a disposición de cada uno de los candidatos, y que ellos vayan leyendo los programas que tiene cada uno de los candidatos en lo que tiene que ver con la presidencia, porque vamos a tomar eso, después vamos a hablar de lo demás. Sí, yo te diría que sí es importante. Y también, mira, algo incluso que de repente leer los programas completos puede ser un poquito tedioso, ¿no? Porque en general son bastante largos. Pero yo los leí todos, creo que salvo de un candidato que no me lo leí, porque la verdad es que no me dio la paciencia. Por un tema de formación, mi tolerancia tiene ciertos límites. Yo soy abogada con una amplia formación y experiencia en derechos humanos, entonces hay ciertos discursos de odio que por una cuestión de principio no estoy dispuesta a tolerar, ¿no? Pero hay ciertos hechos y aquí entregar un poquito ciertas claves. Yo creo que siento un profundo respeto por la individualidad y la conciencia y la autodeterminación de las personas. Por lo tanto, el decirle a las personas vote por no es algo que me acomode en esta instancia, ¿sí? Más bien decir fíjese en, ¿sí? Entonces, fíjese en. Nosotros tenemos
súper claro quiénes son los candidatos y candidatas presidenciales. Si usted mira las carreras de esas personas, hay un candidato que es de extrema derecha que ni siquiera fue capaz de hacer un buen trabajo como vendedor de zapatos cuando vivió en Europa. Es una persona que empezó 3 carreras que no terminó ninguna. Yo no digo que terminar una carrera sea representativo de inteligencia, pero sí que una persona sea incapaz de cumplir, aunque sea un rol, de manera satisfactoria. Yo creo que si tú eres aseador o eres médico, ambos oficios o profesiones tienen la misma obligación. Haga bien su pega. Y es re importante que trabajemos en lo que amamos para hacer bien la pega, si no es más complicado. Pero una persona que no es capaz de terminar ni siquiera sus propios proyectos personales, una persona que nunca ha sido capaz de formar una familia o de luchar por un proyecto común, o nunca ha sido capaz de llevar adelante un equipo de trabajo, de tener resultados positivos de algo, difícilmente va a poder conducir un país. El otro candidato de derecha es un señor que lleva no sé cuánto tiempo en calidad de congresista, no tiene ni una sola ley aprobada. Y en su discurso habla de que tenemos que achicar el Estado. Y achicar el Estado, ¿qué significa para nosotros, las personas comunes y corrientes? Significa recortar todo el gasto social, porque para ellos es gasto social. Y no significa recortar los grandes sueldos. ¿Y por qué puedo decir eso con toda claridad? Porque cuando a él le preguntaron y cuando se promovió el recorte de sueldos para los parlamentarios, él se negó a ese recorte de sueldo. Por lo tanto, con esos hechos concretos, tú puedes ir midiendo a esos candidatos. Si él se negó a recibir el sueldo que recibe como parlamentario y hoy día nos dice que hay que achicar los grandes sueldos, hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, esa incongruencia, esa inconsistencia en el discurso es algo que nosotros tenemos que ir mirando. Silvana me dice lo siguiente: la abogada habla de la extrema derecha y de cierto candidato que no terminó ninguna carrera. Todos sabemos quién es, pero que también se refiere al presidente actual. Boric tampoco terminó nada y nadie lo critica. Yo no sé si hay alguna crítica respecto de eso. Y esto es lo pequeño, ¿no? Cuando nos concentramos en un hecho en particular, para hacer un debate de algo que no es relevante. No es relevante si terminó o no terminó una carrera, por eso lo dije expresamente. Lo relevante es que no hayas terminado procesos productivos de ninguna especie. Tenemos otra candidata, tenemos 2 candidatas que una fue alcaldesa por mucho tiempo, hemos visto algunos videos de la conducta que ella ha tenido con sus funcionarios y sus funcionarias, que la verdad es que a mí me sorprendieron. Yo esperaba, al menos tenía la apariencia de un perfil distinto, pero que fue ministra del Trabajo igual que la otra candidata, con resultados absolutamente distintos. Entonces, revisar un poquito qué han hecho estas personas cuando han tenido cargos públicos, qué han hecho cuando han sido efectivamente electos por la comunidad, cuáles han sido los resultados que ha tenido para nosotros, y de sus discursos, cuál es la consecuencia para mí en lo cotidiano. Yo recuerdo en algún momento un señor que pretendía votar por Piñera, ¿no? Entonces me cuenta que él considera que que Piñera había sido tan exitoso en los negocios que él creía que nos iba a sacar adelante en la economía. Bueno, mucho tiempo después, en una conversación con este mismo señor, que lo veo habitualmente, un señor que vive en el altiplano, él mismo hacía como autónomamente la reflexión, ¿no? Y desde ahí yo extraigo, bueno, la riqueza no se da en los árboles. La riqueza es producto de un sistema que le permite a un segmento muy pequeño de la población
enriquecerse a costa del sacrificio de la mayoría de la población, pagando menos sueldo, pagando más barato por las materias primas, explotando la naturaleza, el agua, la tierra, los árboles, hasta el agotamiento, pagando muy poco por esa materia prima. Así es como se enriquecen los dueños de los medios productivos. Ningún obrero, ningún trabajador, yo no sé si tú conoces a alguno, pero mi papá se rompió el lomo toda la vida y terminó con una jubilación de 180 lucas, que con el tiempo y los gobiernos más protectores, digamos, más con una vinculación más hacia lo social, fueron mejorando esa condición. Pero yo no conozco ningún obrero honesto que se haya hecho millonario. La mayoría de las grandes riquezas son heredadas, la gran mayoría, y con un origen bastante cuestionable, además. Incluyendo a estos migrantes, ¿no? Que si nos fijamos es bien curioso que los apellidos de los candidatos y las candidatas son todos migrantes, pero son migrantes europeos, la mayoría. Entonces suena más bonito, ¿no? No es lo mismo que recibir un venezolano, un colombiano, un boliviano, un peruano, que es pobre y que tiene un apellido que no suena tan lindo. Antes se llamaban colonos y venían a ser patria. Ahora los llamamos migrantes. Pero en un paréntesis, ese era un paréntesis, pero lo que quiero decir es que uno a veces piensa que porque a una persona le va bien en los negocios, va a ser un buen administrador. Y el presidente Piñera hizo exactamente lo que se esperaba de él. Fue un muy buen empresario siendo presidente de la República. Y eso significó que privatizó y que enriqueció al grupo de apoyo, incluidos sus hijos, incluido a su primo y a toda su familia, con contratos millonarios de los que todavía no nos terminamos de enterar. Entonces, él hizo lo que sabe hacer. Cuando tú eliges un presidente, no esperes ¿Cómo se explica que haga algo distinto. ¿Cómo se explica entonces que 2 veces haya sido presidente? ¿Cómo se explica eso? Mira, ¿qué pasa ahí? Porque nos vamos a ir netamente a lo que pasa con nosotros como ciudadanos, como ciudadana, como personas, ¿cierto? Como trabajadoras. ¿Qué pasa ahí? Claro, porque se criticó mucho, pero resulta de que nuevamente la gente votó por él. Entonces, ¿cómo se explican estas cosas que a veces son inexplicables, por ejemplo? Sí, suenan un poquito absurdas. Bueno, no es un fenómeno exclusivamente chileno. En general, en Sudamérica nos ha pasado, lo vimos, por ejemplo, en Brasil, con Lula, y que se le llama, como coloquialmente, el voto castigo. Eso implica que yo voto por un cierto sector, no me gusta algo que haya ocurrido durante este gobierno, o tengo información errada de lo que ha pasado durante este gobierno, y como una forma de buscar una alternativa radicalmente opuesta, voto por la oposición. Esto resultaba que era peor, y entonces vuelvo a votar por este otro sector. Y ahí, y por eso, Hilda, estas conversaciones son tan importantes, porque finalmente parece que votáramos con la guata, ¿no? Con esa sensación, no me gustó el comunista, voy a votar por el ultraderechista, no me gustó el ultraderechista, voy a votar por el izquierdista. La política es un poquito más profunda que eso. Y lo que tenemos que mirar son cosas bastante más profundas que eso. Pero este voto, este Piñera-Bachelet-Piñera ha ocurrido también en otras partes y se analiza como eso, como un voto irreflexivo en que se pretende castigar a un proyecto porque no llegó a cumplir tus expectativas. Claro, o sea, cuando uno... Por eso hay que tener bastante, digamos... Cuando se va a votar, no sé si podría decirlo con responsabilidad, creo que con conocimiento. Me voy a ir por 21 de mayo con Josefina, que sigue feo. Hoy día en la tarde fui para allá, no, hoy sigue feo. Ojalá en algún momento arreglen este 21 de mayo. Y volvemos acá en Hilando con Hilda. Capísima.
La evolución de la radio. Capísima Multimedial, con el alto auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción Arica, presenta el programa político Debate Regional. Propuestas y acciones parlamentarias. Los candidatos y candidatas intervienen los días lunes y miércoles entre las 19 y 20 horas. Defina su preferencia y marque su voto. Agrupación animalista Corazón Animal invita a la comunidad a ayudar a los animales abandonados según indica la ley 21.020 de tenencia responsable de animales de compañía. Que el agua y la comida nunca les falten. Proyecto financiado por la Subvención Municipal de Arica 2025. En CGE queremos que estas fiestas patrias festejes seguro y con energía. Por eso, si vas a hacer un asado en casa, recuerda revisar cables y enchufes que estén en buen estado y lejos del fuego. Son consejos de seguridad para un 18 con alegría que te los da CGE con mucha energía. Las 18 horas, 27 minutos. Escucha Capísima, esta es tu radio original. Escúchala, solo vive ariqueña de verdad. Escúchala, te acompañará. Capísima Multimedial. Independencia, pluralidad, credibilidad. Ariqueña de verdad. Capísima Multimedial 104.9. Los une. Los une. Bien, ya estamos de regreso acá en Hilando con Hilda, con Josefina, nuestra abogada, pero porque mientras yo estoy acá, entonces una auditora me dice que yo no he dicho nada, que ya comenzó la primavera, si no lo he dicho. Entonces, y Pablo me tiró la oreja porque ve que no tengo que hablar, porque me dijo, usted dijo que iba a hablar de las alergias y todavía estoy esperando. Así que ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿No? ¿Me comprometo o no me comprometo? Pero voy a traer un especialista que nos habla de las alergias y todos los demás. Y también me dice me recordó de que a ella le gustaría saber por qué se dice de que este es un mes donde aumentan los suicidios, en fin. Pero ya lo anoté y lo tengo ahí y no voy a completar la ficha, pero sí lo voy a traer. Voy a empezar a buscar a alguien para que no se hable, así que lo voy a cumplir. Bien, pues sí, estábamos hablando fuera de micrófono, Josefina, aparte de todo lo que tú nos explicas, este tema de que la gente, como castigo, como que, porque somos un país así, Chile, funciona así, que de repente como que se aburre y dice, no, voy a hacer esto. Y bueno, y tenemos los ejemplos que pasó con la Constitución, que después queríamos que sí, después votamos que no, en fin, ganaron los republicanos, en fin, un montón de temas que nos va pasando. Pero también lo que a mí me llama la atención es que antiguamente la gente no se le decía, oiga, porque ahora está la discusión, pues si se cobra o no se cobra por el voto obligatorio, no sé. Pero ¿en qué momento esto se volvió obligatorio? Cuando el votar es la única arma que nosotros tenemos, bueno, es el término que yo uso, ¿no? Para cambiar las cosas. También sirve para demostrar que tenemos rabia, que estamos cabreados, que ya no creemos en los políticos, porque muchos de nuestros auditores nos dicen eso, que no creen en los políticos, no creen en los partidos políticos, hoy día se vota por la persona, y tal vez por eso tampoco se quieren informar mucho. Pero, ¿en qué momento nosotros perdimos eso? Que el voto es algo importantísimo, que el voto puede cambiar y que también podemos cambiar nuestra vida, ¿no? Sí, es algo bien penoso en realidad de un país que tuvo siempre una tradición republicana, se dice, ¿sí? Yo veo me causa mucha ternura cuando veo a las personas mayores que con mucho esfuerzo llegan hasta las urnas, digamos, y muchos de ellos con su terno muy bien arreglados, porque sienten que van a realizar un acto que es parte de la vida republicana, y para esas generaciones eso era muy importante.
nosotros perdimos la confianza en las instituciones, perdimos la confianza en la democracia y perdimos también la educación cívica, perdimos también las clases de filosofía, perdimos la capacidad de pensamiento crítico, que lo que estamos haciendo ahora nosotras es precisamente un ejercicio de pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? No es nada más complejo que buscar cuál es la fuente de información y la veracidad que hay detrás de la información que te están dando y pensarla desde ciertos niveles de autonomía y de independencia. Salirse un poquito del rebaño, dejar de repetir y empezar a pensar ¿por qué esta persona me dice lo que me está diciendo? Yo, por ejemplo, yo no acostumbro decir o hablar de mi currículum. Es algo que no acostumbro a hacer porque me parece innecesario. Pero cuando yo escucho a una persona que está hablando o que está interactuando conmigo, a mí me interesa saber desde dónde me lo dice. ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Cuál es su experiencia respecto de algo? No importa de qué. Porque si yo voy a ir a llevar el auto al mecánico, yo no sé de mecánica, sé algo muy básico. Por lo tanto, él es para mí la autoridad. Porque yo sé lo que me está diciendo y porque yo confío en que él sabe, conoce su oficio. Por lo tanto, da lo mismo la profesión que yo tenga o los laureles que tenga. Cada uno en su área, en su espacio, en sus conocimientos y mucho, las personas mayores nos pueden dar tremendas clases de cómo se ejercían los derechos republicanos. Y cuando perdimos esto, que esto lo perdimos con la dictadura, se generaron una serie de... Nosotros tenemos la consecuencia de 40 años de un sistema democrático que en un principio fue muy negociado para salir de la época de la dictadura, que no generó una población crítica, una población despierta, una población alerta, una población que fuera capaz de pensar autónomamente, porque el pensamiento autónomo es peligroso para las tiranías. Mientras más ignorante la población, más fácil es someterla. Mientras menos conocimiento tenga, más fácil es engañarla. Mientras menos autonomía o capacidad de organización tenga, más fácil es oprimirla. Por lo tanto, todos aquellos aprendizajes que tuvieron nuestros mayores, lo obtuvieron en la escuela. Las personas mayores en la escuela se les enseñaba qué hacía un presidente, qué hacía un regidor, cómo se votaba. Se les enseñaban hábitos de lectura, hábitos de conversación. Hoy día todas esas habilidades se han perdido. Y se han perdido no por casualidad, se han perdido porque esto está así pensado. Mira, vi y vuelvo enseguida al tema, vi a una profesora, una persona que yo sigo en las redes sociales porque es una persona muy brillante, que ella señalaba que hoy día hay un tipo de discriminación social que es brutal. Y es algo que yo me di cuenta durante todos los años que yo viví en Santiago. En el barrio alto, la gente rica educa a sus hijos en los mejores colegios, donde aprenden a lo menos un idioma, pero además tienen clases de ballet, además tienen clases de algún instrumento, además practican algún deporte, además están llenos, nutridos de actividades y de conocimiento duro. Mientras en las poblaciones o en los sectores más vulnerables económicamente, todos esos recursos no están. La educación es lo menos, la exigencia es la menos en términos de pensamiento crítico. Tenemos talleres porque son casi obligatorios, pero es un poquito a la voluntad. Entonces, ellos, y me refiero a la clase alta, a la burguesía, están preparando
a sus generaciones, y lo vienen haciendo desde siempre, para gobernar un mundo lleno de ovejas. Ellos son los lobos, que se nos disfrazan a veces de ovejas y nos hablan del pueblo y se sacan fotos con la asesora del hogar y nos hacen pensar que son parte nuestra. No es así. Los trabajadores y trabajadoras, tú, yo, somos trabajadoras. Nos diferenciamos de ellos porque si nosotros no trabajamos, no comemos. A diferencia de ese pequeño grupo que vive a costa del trabajo de otros. Entonces, hemos perdido este impulso republicano y nos hemos enfrentado a una serie de gobiernos que han administrado el Estado con matices. Por supuesto que tenemos matices, o sea, tenemos matices que tenemos que agradecer muchísimo. Esto que estoy diciendo está un poquito modelado y moderado gracias a la educación infantil temprana, que por ejemplo fue un proyecto de, me parece que el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que fue la iniciación temprana, que eso le va a dar a todas las futuras, y le está dando a las futuras generaciones, una tremenda capacidad de lenguaje, de comunicación, de pensamiento que nosotros antes no teníamos. Esa es una diferencia enorme para la vida, para el futuro de nuestro país. Entonces, se gobierna con matices, y esos matices a veces se transforman en verdaderos abismos. Y en esta elección tenemos abismos entre un proyecto y el otro. Uno pretende mejorar las condiciones principalmente de los trabajadores y las trabajadoras. Y el otro pretende privatizar absolutamente todo y, en definitiva, algunos con un discurso bastante crudo, pero yo diría bastante honesto, deshacernos de la carga del Estado. ¿Y quiénes son la carga del Estado? Las personas improductivas, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas que pertenecen a grupos minoritarios, que para ellos no son parte de nuestra comunidad. Para ellos son cargas que hay que sostener, y como hay que achicar el Estado, hay que deshacerse de esas cargas. Entonces, por eso usted tiene discursos, además, que dicen que el Ministerio de la Mujer no sirve para nada. Que es lo primero que van a disolver, porque no sirve para nada. Claro, porque en esa visión de mundo, las mujeres somos parte de la materia prima. Las mujeres servimos para reproducirnos y para hacer el trabajo doméstico. Esa es nuestra función. Y vemos con asombro, con estupor, de pasadita, les sugiero en Netflix, hay un documental que se llama Apocalipsis en los Trópicos, que es un documental que está producido por Brad Pitt, entre otros, un documental tremendamente interesante, que se los sugiero, y que nos habla un poquito de cómo hay distintas formas de ir sometiendo el pensamiento de las personas y metiéndolos como en esta máquina, en esta realidad en que lo que te están vendiendo en el fondo es un cuento. Y las consecuencias de creerse ese cuento son gravísimas, querida Hilda. Pero son años de retroceso. Algo debe pasar ahí, que las personas hoy día están buscando algo. Porque, sí, claro. Porque si se creen este cuento que tú dices, algo está sucediendo. Porque como se ha ido evolucionando Chile, ¿no? Hubo un estallido social que nosotros pensábamos que iba a traer un cambio grande para todos, ¿cierto? Porque la gente salió a las calles, estaba cansada, que no quería seguir con lo mismo. Pero ese estallido social, al final igual después terminamos sometidos, po. Sí. Entonces ahí hay un tema ahí de que, ¿sabes lo que pasa? Como que no hay hoy día líderes potentes, líderes fuertes, líderes que realmente sabemos nosotros que no pueden darle la respuesta, pueden solucionar todo, porque tal como tú lo dijiste al principio es imposible. Pero también la gente hoy día necesita soluciones. Y las soluciones hoy día, al parecer, están como un poco escasas, como que siempre se queda al debe. Hoy día el Estado está al debe con muchas cosas. Han habido ciertas cosas que sí han ido superándose, pero hay otras que están en el debe.
Ya, le voy a pasar los audífonos a Josefina, por favor, Josefina, porque el auditor quiere opinar. Entonces, eso es lo que sucede de repente, Josefina. ¿Cómo nosotros entonces... Es que ese es el problema que a mí se me coloca y se me plantea. La gente hoy día necesita soluciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos? Porque al final no todo se puede solucionar de un paraguas. Escuchemos al auditor. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, con Rodolfo por acá. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Muy buenas tardes. Cuéntenos, Sí, acá con está. Rodolfo por acá. ¿Cómo? De nuevo. Gracias por llamarnos. Cuéntenos. A ver, acá está José. Oiga, estaba escuchando a usted y a su invitada, Josefina, ¿no? Sí, Josefina. Oiga, ¿y cómo decíamos que no hay líderes aquí? Este es el pensamiento crítico que yo promuevo. Es un placer escucharla. Escucharla. Y que no todo está perdido, como decía ahí Manuel Rodríguez, aún tenemos patria, ciudadanos. Todo depende de nosotros, cambiar este sistema. Porque como escuchaba en las palabras de la señorita ahí, la otra dama, esta cuestión es intencional, es adrede, es intencional. O sea, la destrucción de la educación, la destrucción de la salud, la destrucción de las viviendas, la destrucción de la religión, la destrucción de nuestros derechos, que no tengamos derecho a nada. La otra vez, la semana pasada conversaba con usted y después tuve el ingrato réplica porque había un candidato que estaba diciendo que yo era negativo y que gracias a los políticos había recuperado la democracia. Yo digo, ¿esta es realmente democracia? ¿Esta es realmente la democracia que nosotros luchamos? Yo, mis padres, mis abuelos, esto es lo que, como decía ahí la señorita, la gente adulta, de tercera edad, se viste con sus mejores galas no para esto no es democracia. Y también decía el tal Jorge Díaz la semana pasada, decía que gracias a la democracia podíamos votar para elegir qué. Si la salud no la elegimos, la educación menos, la previsión menos, estamos obligados a cotizar en una AFP y nosotros no elegimos nada, no tenemos derecho. El mismo es un negocio, la revisión es un negocio, la salud es un negocio, son ellos los que eligen dónde estudiamos, son ellos los que eligen a través de nuestra billetera a dónde estudian nuestros hijos. Entonces, ¿esta es democracia? La democracia, según la definición en el diccionario del gobierno del pueblo, democracia. Demos es pueblo y gracia es gobierno. Y no es así, pues nosotros no gobernamos, gobiernan ellos. Una élite, una casta política, un mundillo político, una mafia. Por eso yo le decía, por Dios, que estamos celebrando, que nuestra verdadera independencia es el 12 de febrero. ¿Qué estamos celebrando? Y usted me dijo, no, si lo que pasa es que en Chile estamos mal informados. Por cierto que estamos mal informados, estamos mal educados. Tenemos pésima educación, una paupérrima educación. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Esto, gallo, no es que sea casual, esta cuestión es intencional. Y yo le iba a replicar la semana pasada, decirle que esta no es una desinformación. Lo que pasa es que nos lavaron el cerebro. Nos han lavado el cerebro y ¿cómo se llama? Esta cuestión tiene que cambiar, pues. Y todo depende de nosotros. ¿Aló, me está escuchando? Lo estamos escuchando, sí.
Sí, sí, le estamos escuchando, es que sí le estamos escuchando clarito y fuerte. ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿No? No, sí, acá estoy. sí, no, sí se lo escuchamos y también le está escuchando acá nuestra abogada. Rodolfo es su nombre, ¿no? Sí. Rodolfo, bueno, por lo que estoy escuchando, usted es un auditor, aquí es un parroquiano de mi amiga Hilda. Y yo le agradezco que nos haya llamado, que tenga esta interacción conmigo, porque lo que usted dice es absolutamente cierto. Cuando Hilda hacía la introducción de decir, bueno, esperamos que con el voto nosotros podamos cambiar algo, en realidad esa expectativa es una expectativa que tenemos hace décadas y nos damos cuenta de que en realidad no basta. ¿Y por qué no basta? Porque por lo que usted dice, nuestra capacidad de cambiar un modelo que ya está instalado y que ya ha vendido y negociado nuestros derechos más fundamentales. El Estado tiene bastante margen de acción, ¿no? Entonces, no tenemos ni derecho a falta que trancen el aire. Falta por vender, ya todo está negociado, todo está atrasado. Y nosotros la próxima... Rodolfo, se nos va la señal, pero creo que entendimos bien con Hilda su posición. Y le agradezco, yo creo que este ejercicio, Hilda, de ir dialogando con las personas con esta claridad, y creo que es importante manifestar, pero manifestar desde lo profundo, no desde el argumento ligero, ¿no? Sino que... desde este pensamiento que nos permite analizar, bueno, qué nos ha pasado durante todos estos años, por qué perdimos la fe, por qué los jóvenes no votan, porque saben que es exactamente lo mismo. En derecha e estas izquierda elecciones, es la misma tontera, señorita. La derecha y la izquierda es la derecha y la izquierda es lo mismo, yo los sigo sumando derecha, izquierda, Michelo Piñera, sí y el no, da lo mismo. Esta cuestión no va a cambiar porque el pueblo no está gobernando. El pueblo solamente un día elige y elige a los mismos de siempre. Lo peor de todo, que a los mismos de siempre, al mismo sistema de siempre. Esta cuestión tiene que cambiar radicalmente, que el pueblo gobierne, que el pueblo mande, no más los mismos de siempre. Y lo peor de todo, los mismos delincuentes de siempre, que se disfrazan de políticos. Son los mismos de siempre. Y para terminar, aplica el mejor futuro, mejor destino, política de Estado industrial para que hayan fábricas, industrias, trabajo para la gente, no más tonteras, política de Estado industrial ahora, no más nuevas comunas. Muchas gracias. Gracias a usted, Roberto. Gracias. Ahí estaba sí, Roberto es Rodolfo. Sí. Rodolfo. Yo no sé, siempre le cambio nombre a personas. Sí, siempre. Es como lo típico. Rodolfo siempre nos llama y tiene su punto, su mirada crítica referente a lo que hablábamos delante. Yo creo que así como piensa Rodolfo, a lo mejor son muchos auditores los que piensan. Sí, y no, ¿me puedo sacar? Sí, esto? sí. Es que me acalora, yo no sé cómo hace calor aquí. Y fíjate que yo creo que es un punto para que podamos avanzar ya en esta conversación, ¿no? Me parece que es súper importante y yo veo con preocupación porque esto es temporada de oferta, ¿no? Empieza todo el periodo de campaña y esto es temporada de oferta y empezamos a ofrecer a diestra y siniestra las cosas más insólitas. Independientemente de lo insólito y de repente hasta de lo ridículo de las cosas que uno escucha, quisiera dejarle a usted algunos elementos importantes para que usted tome la decisión autónomamente, no porque lo que diga el marido, el pastor, el cura, usted consigo misma, consigo mismo en el espejo y con historia y con memoria, que eso es algo que es súper importante tener en cuenta. Y tiene que ver con las funciones. De repente, el otro día escuchaba el debate regional de los candidatos a diputados. Que fue bastante fome. Sí, hay que decirlo, además de
como siempre, las mujeres absolutamente invisibilizadas Sí, en también esta pasada. también lo dijimos acá. De hecho, hay candidatas hay una candidata que invitaron, pero hay otras candidatas que no invitaron. Y yo tengo una amiga muy querida de muchos años que no le invitaron y yo le digo, pero por supuesto que no, porque no pertenece a un partido grande. Y aprovecho de mandarle cariños a Daldin, gran personaje y queridísima amiga. Y que era un ofertón de cosas que ni siquiera podían hacer. Entonces uno dice, pucha, ese señor mayor sabe cuál es el rol de un diputado, sabe cuáles son las competencias y las facultades. Pero hoy día las generaciones más nuevas no entienden que cuando un diputado, y voy a poner un ejemplo cualquiera, no es que lo haya escuchado o si lo escuché, no lo estoy diciendo por eso, voy a poner un ejemplo cualquiera. Si un diputado le dice, o un candidato a senador, le dice que va a sacar los militares a la frontera, le está mintiendo. Porque eso no depende de un diputado ni de un senador. El rol de los diputados, diputadas, senadores y senadoras es el de legislar. En los países democráticos existe una institución que se llama el Estado de Derecho. El Estado de Derecho fundamentalmente es la separación y la independencia de los poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, presidente, ministros y todo el gobierno interno. Es el poder judicial, que ya hemos visto cómo está eso de sucio, y está el poder legislativo. El poder legislativo es el que hace las leyes dentro del Congreso para que esas leyes sean aplicadas en los tribunales. Esa es la relación. Ninguno de estos pilares del poder puede intervenir o puede de alguna manera imponer su voluntad a otro poder del Estado. Esa independencia se llama Estado de Derecho. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras son parte de este poder legislativo y su rol es legislar. Ellos y ellas proponen leyes a la Cámara de Diputados y que es donde se inicia por moción parlamentaria un proyecto de ley. Si yo tengo una idea, si yo quiero beneficiar a Arica, por ejemplo, fortalecer el sistema productivo, yo puedo proponer una ley que me permita generar políticas públicas para incrementar los sistemas productivos, como nos decía nuestro amigo Rodolfo, que ciertamente que tiene toda la razón del mundo. Si yo quiero hacer eso, yo presento una moción y yo busco que mis colegas, diputados o diputadas, voten a favor de este proyecto de ley y esto pasa al Senado y esto cumple con una serie de etapas. Pero yo dependo de conquistar esos votos colectivos. No depende de mí en qué se invierten los dineros, no depende de mí la cantidad de carabineros, no depende de mí si hay o no hay una zanja, no dependen de mí los militares, no dependen de mí si yo hago o no hago un ministerio. No depende de mí la persecución del delito. No, nada de eso depende de un diputado o de un senador. Entonces, cuando le estén prometiendo ese tipo de cosas, usted ya sabe de qué estamos hablando, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están más preparadas para legislar? Habitualmente tenemos como dos tipos. El primero es el que tiene el dinero para hacer una campaña que empapeló, como vi hoy día 21, tremendos carteles, porque hay mucha platita, que puede pagar una gran campaña y que la gente se obnubile, se deslumbre con tanta campaña, pero que de legislar no saben, pero contratan personal, porque con el sueldazo, te voy a decir, mi querida amiga, que ganan por estar sentaditos en el Congreso, que es enorme, pagan a sus asesores. Y este equipo de asesores son los que generan estos proyectos de ley. Y yo lo conozco muy de cerca porque yo generé 2 proyectos de ley para representantes de esa época y esos 2 proyectos de ley finalmente se transformaron en modificaciones al Código Penal hoy día respecto de delitos contra la infancia. Y trata y tráfico de personas, que también es un proyecto de ley en el que yo participé. Y hay otro perfil que sí sabe hacer su pega, que sí sabe legislar
porque tienen técnica legislativa, porque son abogados, porque son personas cercanas a esta disciplina. Y entonces ahí, ¿qué es importante? El otro día me decían alguien, no, pero es que hay algunos candidatos que no son de aquí. Yo le digo, para mí es más importante que sepa hacer la pega a que no haya nacido acá. Porque lo que yo necesito es que haga buenos proyectos de ley. Y lo que yo necesito es que ponga el trasero en el Congreso cuando hay que ir a votar para leyes que nos van a beneficiar a todos y a todas. Esa es su pega. Todo lo demás está vendiendo humo. Ese es un indicador súper importante. Es muy importante lo que hemos conversado hoy día. Nos llegó la hora, pues terminamos. Sí, se nos pasó volando la hora, así que este va a ser un ciclo donde vamos a ir hablando, ¿cierto? Sobre lo que nos hablaba Josefina, sobre cuáles son el trabajo que tiene y las competencias que tiene un diputado, un senador, una senadora o una diputada, igual que, el presidente ya lo sabemos, pero de todas maneras vamos a hacer estos análisis porque son importantes para que de alguna manera la gente también esté informada, y vamos a hablar después de esas fuentes que a veces no son tan confiables. Así que te doy las gracias y la bienvenida para este ciclo, Josefina. Querida Hilda, quiero aprovechar y quiero invitar a toda tu audiencia a una velatón. Vamos a tener luz y música para acompañar de alguna manera, para hacernos presente de alguna manera, a kilómetros de distancia. Sabemos que no va a cambiar nada, pero sabemos que el genocidio en Palestina es algo que no nos puede dejar indiferentes. Uh-huh. Y mañana a las 7 de la tarde en las gradas de la catedral vamos a tener música, vamos a tener ahí el calorcito de al menos estar reunidos y visibilizar un dolor que a ninguna persona que se considere humano, particularmente si tiene alguna fe religiosa o alguna fe en particular, debiera estar presente oponiéndose a una matanza tan brutal como la que estamos viendo en vivo y en directo. Así que le dejo invitadas para mañana a las 7 de la tarde. Nos vamos a juntar ahí, lleve su velita, vamos a tener música y vamos a poder acompañarnos en esta penita y en esta esperanza de que algo sobreviva a pesar de ese enorme genocidio. Así es, pues, cuando el hombre deje de ser egoísta y todo lo demás, vamos a poder tener paz. Y eso así es. Gracias Hilda, gracias a todos ustedes. Ya, pues gracias también al equipo, a Gerardo y a Pablo. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema, con otro invitado, con otro panelista para conversar de diferentes tópicos que pasan en nuestra región y en Chile. Y las mujeres denuncian que es sumamente importante, y en la cartera, el labial, el perfume, el espejo, el condón, el gas pimienta, y no se me ocurre otra cosa. Yo no puedo decir lo que ando trayendo porque se me... No, pues ¿cómo van a traer una pistola? Pues no puede eso, pues. Pablo, ¿quién dijo que no? Dice, bueno, ahí vamos a conversar. Bien, pues nos vemos mañana. Un abrazo grande. Chao, chao. Fueron 60 minutos de entretenida conversación con los temas que a ellas más les interesan. En